El presidente José Antonio Kast enfrentó gritos y pifias durante su intervención en el Encuentro Nacional de Alcaldes que se hizo en La Serena. La tensión comenzó luego de que los alcaldes Matías Toledo, de Puente Alto, y Cristóbal Zúñiga, de Tierra Amarilla, interrumpieran el inicio de su exposición. Aquí el mandatario pidió respeto y sostuvo que las diferencias políticas no deben impedir el diálogo entre las autoridades. Tras el encuentro, Matías Toledo explicó que su protesta buscaba visibilizar el rechazo de los municipios a eventuales recortes y cambios al Fondo Municipal Común. El jefe comunal advirtió que estas medidas, sumadas al aumento de los costos de servicios municipales, podrían generar un déficit cercano a los 10.000 millones de pesos en Puente Alto. Según afirmó, el impacto obligaría a reducir prestaciones, cerrar servicios de atención primaria de urgencia y limitar ayudas sociales para los vecinos. Así es. Oye, también hubo manifestación en la entrada cuando casi iba entrando a un evento hace poca hora. Estoy buscando el video que estaba en el mostrador para poder mostrárselo. Pero está enfrentando pifia. Sí, no le fue tan bien en este encuentro de municipalidades que se realizó organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades en La Serena. Es curioso porque en el fondo, al parecer, el reclamo, de acuerdo a lo que nos quedaba más en evidencia, que dijeron después el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y también el alcalde de Tierra Amarilla, que fueron los dos que lanzaron gritos, fue no en contra de Kast, sino contra el presidente de la Asociación de Municipalidades, que había dicho minutos antes que estos dichos eran que no estaba respetando, digamos, el acuerdo al que se había llegado como asociación. Entonces había un tema interno, ellos dos gritaron y el resto de los alcaldes se puso a abuchear que hayan gritado. Entonces todo se confundió y dio la sensación de que fueron gritos o una situación acá. Kast también pensó que era todo esto contra de. Entonces al final quedó todo esto muy en... Veamos el video para que nos formemos también nuestra opinión respecto a esta situación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos, cuando van a las distintas reuniones de consejo y de alcaldía. Yo creo que cualquiera de ustedes, cuando algún vecino se para y le grita algo, le dice, por favor, respeto. Señores alcaldes, yo les pido respeto. ¿Cómo es Springfield? Ahí se mezclan aplausos con pifia, es raro. Si pensamos distintos, si no hay que engañarse, no hay que engañarse, pensamos distintos políticamente. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar. Y a mí me invitaron para poder hacer una exposición, y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Esto es libre. Esto es libre. Si usted me invita a su municipio a que tengamos una reunión con su consejo municipal, yo encantado voy a ir, señor alcalde. Feliz. Pero esa es la manera de entendernos. Sentarnos en una mesa y conversar. Y en eso vamos a seguir. Y llegamos a un acuerdo, señor alcalde, de que regionalmente nos íbamos a encontrar con todos los alcaldes, con el delegado, con los gobernadores, íbamos a hacer reuniones ad hoc en cada una de las regiones. Y si quiere la hacemos por provincia, y la hacemos en la provincia cordillera. Y usted la lidera, o la lidera la alcaldesa de La Pintana, y la hacemos en La Pintana, para que veamos que La Pintana también es Chile. Y no sea siempre una comuna como algunos han tratado de estigmatizar, porque han hecho una gran gestión. Y tanto usted, alcalde, como la alcaldesa han podido compartir con nuestro ministro de la Vivienda. Y hemos tratado de ayudar. Entonces yo lo que pido es respeto. Es muy parecida, perdón, a la situación de los Simpsons, porque siempre hay un capítulo que lo explica, cuando está Smithers con el señor Burns, y le dicen, Smithers, me están abucheando, y dicen, no, están diciendo, Boo Burns, Boo Burns. Es lo mismo. Hay otros dos videos del alcalde Matías Toledo de Puente Alto donde se le ve en un momento conversando con el presidente Kast, digamos, más frente a frente, y también después dando explicaciones a la prensa de qué fue lo que había ocurrido. Donde más, no sé si tenemos esos videos, José, lo habíamos mandado ayer. Ese mismo que estamos, no sé si se alcanza a escuchar para afuera. A ver.
que complicado, porque finalmente significa que tenemos que dejar de hacer cosas y hoy día eso nos va a traer costos políticos a todos. Y yo creo que tenemos que tomar acciones conjuntas para poder salir a comunicarle eso a la ciudadanía. Porque Lo doma igual. Ahí está. En el grueso de la conversación, al menos lo que pude leer en distintos reportes de prensa, que era más o menos lo mismo que se comentaba, Matías Toledo le explicaba básicamente que ellos están en una situación complicada. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos requieren algo así como 8.000 millones de pesos para sostener todo lo que tiene que ver desde la asistencia pública, el mantenimiento de áreas verdes, en fin, había una enumeración de elementos que requiere y que aplica la Municipalidad de Puente Alto, que sin el Fondo Común Municipal sería inviable de sostener. Además, cuenta que ellos han tenido que asumir los costos del alza de la benzina, digamos, esta alteración que se realizó del MEPCO, y eso también ha aumentado los costos. O sea, esto de 8.000 millones ha pasado a ser 10.000 millones. Entonces, ante esa situación no tienen ninguna respuesta del gobierno. O sea, ¿cómo lo resuelven? Y lo que le dice Kast, dicen estos mismos reportes de prensa, es que, bueno, recupere plata de las licencias médicas. Y le responde Matías Toledo que da la sensación de que tiene un absoluto control de las cifras y todo lo que ha ocurrido, digamos, en las finanzas del municipio. Le responde, sí hemos recuperado plata de la licencia médica, pero son como 1.800 millones. O sea, estamos hablando del 10% de lo que en el fondo son los costos totales que tienen que mantener. Entonces, al final hay una suerte de diálogo de sordo también, que es el problema de fondo de esto de los municipios. Y tenemos también el video que comentaba Nico, acaba de llegar el video de esto en La Serena. Ya la Hay gente dos imágenes. como esperando, no sé si su llegada o ya había llegado y se habían agolpado afuera. Veamos las imágenes. Esto sale en el mostrador. Mentiroso, mentiroso. Esta fue la llegada de Kast. Claro, al encuentro nacional de alcalde de La Serena. Le gritaban mentiroso, mentiroso. Sube el volumen, Felipe. Igual acumuló gente, no lo quieren. Y saluda. Y la gente alrededor le aplaude. La gente alrededor aplaude y este otro le grita. Pero yo haría lo mismo que Kast. Si me están abucheando, yo también me haría la Fecha. ¿cachai? Saludo nomás. Gracias. Chao, gracias, no se moleste. Ahora, dentro de la imagen que también ha aparecido en la última hora, la intervención de Carabineros a un adulto mayor al cual toman preso y que ha aparecido en distintas plataformas en esta jornada. Te estamos contando todo acá en turno. Ahí es cuando toman a uno de los manifestantes frente a la municipalidad ¿Un de La Serena. abuelito? Es un abuelito. Oye, ¿puede ser tu abuelo? No. A ver, se escucha, escuchemos el audio. Oye, suéltalo, suéltalo. Oye, suéltalo. Oye, pero aprendan Oye, a dialogar, suéltalo. pues, bueno, aprendan ¿Cuál a es el contexto de esto? Él Lo de está Kast. manifestándose. Pero él estaba protestando con un cartel. ¿Qué estaba haciendo? Para Así que lo parece. Así parece. Qué ¿Qué lamentable. le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Puede ser tu abuelo? Bueno, esto... las palabras, loco, ocupen la neurona que tienen para dialogar. Oye, con respeto. Con eso Tiene fue lo que como pasó. 90 años, Sí, 80 una años el persona- caballero. Es una persona grande a la cual no hay que empujar y que Entre provoque... tres carabineros también. No será Sí. mucho, perdón. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Está desproporcionado. Oye, No se deja eso sí el Opuso- caballero. opuso Opuso resistencia. Oye, no, a propósito de que le gritaban mentiroso al presidente Kast, ha salido más información de la persona que gritó en la cuenta pública. Ah, es un periodista, ¿no? Sí, pues era un periodista de un medio de Atacama. Entonces, eso ha generado mucho revuelo porque también se ha viralizado mucho un video de la senadora Chicardini, que es justamente Justo brava. senadora de Atacama, Claro. y que está grabando Chuta. con el público de fondo y se escucha el mentiroso y ella hace como Sorprendida. sorprendida. sí. Entonces, En shock. eso ha levantado muchas sospechas. También hay todo un tema. Hay muchos periodistas medio molestos porque al parecer hubo mucha restricción para entregar las credenciales Acreditaciones. en esa zona. Entonces, o le hacían entrar a un puro periodista sin reportero gráfico, hubo como mucha restricción. Más de la habitual, y eso es llamativo. Y aún así logró entrar esta persona y pegarse ese grito que dejó un poco helada la transmisión. ¿Sabes qué también me contaron? ¿Qué te ¿Mm? contaron? ¿Qué te que, contaron? que históricamente en las cuentas públicas hay como un funcionario histórico de la SECOM que hacía la dirección de esa cuenta pública
y que en esta oportunidad quien se puso a dirigir, como que dijo, ya voy a tomar las riendas de esto, el Yeti. Ah, como que dijo, yo me la Voy a puedo. dirigir como por el Festival de Viña. Se puso a dirigir y es curioso porque además, y lo comentamos ese día al aire también, que dejaron pasar mucho, ponte tú, cuando sale Kast también del Congreso, hay mucho grito en su contra y todos esos audios pasan por la transmisión en vivo. Habían Entonces, movilizaciones también. sí, A las ¿no? afueras Sí, del sí. Congreso. Entonces, y todo eso, digamos, quedó un poco de manifiesto. Ahora, a la larga, yo creo que dentro de todo igual fue un buen desempeño. Hay que saber igual qué pasa a la interna, porque a la interna siempre uno de afuera ve el producto y dice, es un buen producto a nivel general, pero a lo mejor hay recriminaciones, estas fallas del teleprompter y cosas que ocurrieron durante Quizás el la Yeti lo cuenta pasó a llevar. Si es súper alto. ¿Quién sabe? como que pasó allá. No sé, no creo, pero él debe haber ahí una conversación. Además que también me contaron que el plan de Kast siempre fue, esto como que lo han dicho los medios, pero me lo confirmaron, fue como, ya, sí, esto es verdad. Kast efectivamente quería hacer una cuenta pública corta. Entonces, como que el hecho de que no se haya cumplido ese objetivo, que puede ser formal, que puede ser más bien como que quería dar cierto aire ejecutivo al presidente Kast, finalmente no se logró. No, Que se alargó y se alargó por él. Hay cosas de él también, que él empezó a meter más a cada frase que decía, después le agregaba una frase extra. Se emocionaba, tenía momentos stand-up. Y en las últimas 10 páginas como que apretó el acelerador y empezó así como agradecimiento, bla, 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 ¿cachai? Como que le puso chala, cachando que ya habían pasado 2 horas desde que había empezado el discurso de la cuenta pública. Así que nada, estamos en este contexto de manifestaciones toda esta semana. También afectaron al presidente de La Serena. Vamos a seguir mirando todo esto. Puesto número 2. El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, convocó a una alianza política orientada a recuperar la democracia y enfrentar la prolongada inestabilidad institucional del país. El aspirante recibió el respaldo de ex candidatos y agrupaciones de distintas tendencias que advirtieron sobre la concentración del poder y el deterioro de la separación entre las instituciones. Durante su intervención, Sánchez también descartó cualquier postura bélica hacia Chile y aseguró que aceptará los resultados de la segunda vuelta. En contraste, Keiko Fujimori generó incertidumbre al responder, bueno, vamos a ver, cuando fue consultada sobre si reconocería una eventual derrota electoral. La candidata de Fuerza Popular recibió el apoyo de Rafael López Aliaga y Álvaro Vargas Llosa, quienes la presentaron como una alternativa democrática frente a la izquierda. Y esta campaña culminó en un ambiente de alta polarización, denuncias anticipadas sobre posibles irregularidades y llamados a desplegar miles de personeros durante la votación, Camilo. Sí, a ver, tenía por acá, aquí está. La última encuesta que salió, sabemos que en Perú las encuestas son cosas que no se cumplen. No, y son todo. medias rifleras. Sí, y tienden a no por ahí identificar los fenómenos, pero puede ocurrir también que en segunda vuelta, como son 2 opciones, hay que tomar partido por solo 2 nombres, lleguen un poquito mejor. Y lo que están dando, por ejemplo, en Perú hay veda, igual que en Chile, veda de encuestas, no se pueden publicar. Pero Ipsos hizo una encuesta y se la entregó a sus clientes privados que evidentemente la viralizaron y ya están, sobre todo en los medios internacionales, agarrando esa información. ¿Qué es lo que nos dice esta encuesta que realizó Ipsos el día jueves? O sea, estamos hablando de 3 días antes de los comicios. Sánchez, 43,8. Keiko Fujimori, 43,2. El resto indeciso. Sobra ahí algo así como un 5%, si no me equivoco, de personas que pueden, digamos, elegir. No, un poquito más. Son como el 12% de personas que están indecisas aún, pero es prácticamente un empate técnico. O sea, 43,8, 43,2 es la nada misma. Recordemos también que la encuesta igual les cuesta rastrear el voto rural. El voto rural tiende a ser relevante en estas elecciones, lo que me da a mí al menos la sensación, a partir de estos datos, es que Sánchez debiese estar más optimista que Keiko Fujimori, ¿ya? Justamente por las dificultades que tienen las encuestas de rastrear el voto rural.
y Sánchez arrasa en el otro lugar. Le gana El mucho más. periodista e historiador Diego Escobedo, amigo de esta casa, está en Lima para reportearnos los últimos detalles de esta contienda electoral que se viene el fin de semana. Diego, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde acá, desde Lima. Mira, Te vemos recluido, Diego. te ¿Qué hemos pasó? recluido en un búnker, Diego. ¿Dónde estás? En mi propio búnker. Porque así como en Buenos Aires, cada candidato tiene su búnker. Bueno, acá yo llegué con toda la producción del mundo y me construí mi propio búnker. Oye, A lo bombo fica. Oye, te voy a preguntar primero, la proyección para el domingo, en torno a lo que uno conversa con el taxista, el mozo, que tiene el diálogo de la calle, ¿qué has recibido? Mira, nadie acá tiene optimismo. Todos están en plan de que sea lo mejor para el Perú o que no nos jodamos más. Es el mensaje que más se repite. Y es un país partido en dos, entre o eres fujimorista o eres sanchista, pero en ambos casos hay gente que dice, pero voy a votar con dolor de guata por esto porque es la mejor opción. Eso es lo que me han contado. Oye, ¿y cómo se ve la actividad en la calle, la campaña? ¿Hay carteles, se instalan lienzos o es una campaña limpia que se manifiesta por plataformas digitales y televisión? Un poco de ambos. Mira, yo llegué ayer fue el cierre de campaña. Sánchez lo quería hacer en el centro de la ciudad, al final lo terminó haciendo en el Campo de Marte y ambos, bueno, hicieron el típico cierre de campaña, pero yo que pude darme una vuelta rápida por la ciudad, he visto poca propaganda, curiosamente. Si tuviera que adivinar, diría que ahora el fuerte ha estado más en las redes sociales, pero por lo menos en Callao, ya saliendo del aeropuerto, camino para acá, todavía se ve muchísima propaganda de López Aliaga, que en todo caso seguía y yo vine el año pasado, en julio, y también estaba lleno de propaganda de Rafael López Aliaga, el color azul, y porque López Aliaga fue alcalde metropolitano de Lima, hizo muchas cosas. El año pasado, sin ir más lejos, inauguró el Puente de la Paz, que conecta Miraflores con Barranco, que fue un puente muy cuestionado en su minuto, todavía lo es. Y bueno, al final toda esa inversión no le sirvió para nada. De hecho, es bastante común en elecciones de otros países que la propaganda vieja sigue circulando ahí durante un largo tiempo porque nadie se toma la molestia de bajarla. No es como acá en Chile que 4 días antes tenemos que guardar todo y silencio total. Lo que sí hay, eso sí, y de hecho en el hotel donde me estoy quedando, fue lo primero que me dijeron: sábado y domingo no vendemos alcohol porque elecciones. Ay, ley seca, extendida. Uh-huh. Oye, Diego, ¿has podido ver los medios peruanos? ¿Qué dice la tele? ¿Qué dicen los diarios? Bueno, justo antes de venir acá, tomé la libertad de pasar a un kiosco. Belmont apoya a Sánchez. Título de la República. López Aliaga apoya a Keiko. Ya. Es como repartiendo. Estos son los endorsements. Y la razón. Ahora, esta portada es... Nicolás puede explicar por qué es tan, ¿cómo decirlo?, controversial el titular, diría yo. Claro. Es un diario chicha. Prensa Sí, pero chicha. además con el corazón de mi madre, acá en Perú es plenamente conocido la tragedia de la familia Fujimori. Verdad. ¿Por qué Keiko pasó a reemplazar a su madre como primera dama? Es porque hay una historia digna del cuento de la criada, por decirlo menos. Así es. A ver, contemos esa historia, Contemos Diego, la historia de... para quienes no la conocen. La historia de la madre Dale, de Diego, Keiko. cuéntala tú. A ver, no me quiero carrilear con detalles, pero se supone que Alberto Fujimori terminó drogando e incluso torturando a su exmujer para apartarla del mapa político. Ahí es donde entra Keiko y asume como primera dama. Terrible. Oye, que entonces la portada de la razón. De razón nada. Poca justamente- razonabilidad. Y justamente el cierre de campaña de Keiko Fujimori fue eso: subió a sus 2 hijas al escenario y les pasó el micrófono para que hablara todo el rato. Mi mamá es una gran mujer, ustedes la conocen como política, pero es una mujer fuerte, una madre amorosa y bla, 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 bla. Así que nada, el domingo vas a estar allá, el lunes te vamos a contactar a primera hora, Diego. Y entonces la situación de Sánchez y Keiko es un misterio. No hay por dónde decir la cosa va a estar por este lado o por otro. ¿O tú ves alguna tendencia? Mira, está difícil, puede ser cualquier cosa. No me sorprendería ninguno de los dos resultados, pero yo creo que por insistencia sí puede ganar Keiko.
puede ser fácilmente. Puede ser la Allende de los peruanos en su cuarta candidatura presidencial. Vamos a estar mirando lo que suceda el fin de semana. Muchas gracias, Diego. Ujú. Un placer, nos vemos. Cambio fuera. Entonces, Perú va a ser tema el fin de semana, equipo, y vamos a estar atentos a lo Sí. que suceda allá. Ayer, fueron los cierres de campaña y el que generó más ruido fue el de Sánchez justamente. Bueno, Keiko también se viralizó porque además se puso a hacer un baile, como un baile bien, como que ocupa mucho el cuerpo en el baile y eso ha generado mucha viralización de ese momento. Pero además el Sánchez generó más ruido porque en su discurso de cierre de campaña deslizó la posibilidad de indultar a Pedro Castillo. Que recordemos, Pedro Castillo está preso, a él se le saca el poder en un momento con una serie de acusaciones y se acuerdan que ese día hubo una transmisión aquí bien extensa de todo lo que ocurría casi minuto a minuto. Bueno, finalmente a Pedro Castillo lo metieron preso y Sánchez prometió indultarlo. Entonces eso es la noticia ya de última hora y es lo que va seguramente marcar lo que sea la elección de este domingo en Perú. Puesto número 1 de esta mañana. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció que el gobierno prepara un proyecto para agilizar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones vinculadas con delitos financieros y crimen organizado. La iniciativa representa un cambio respecto de la postura previa del Ejecutivo, que había descartado flexibilizar esta herramienta dentro de su agenda de seguridad. Quirós aseguró que la autorización continuará dependiendo de los tribunales y no será entregada directamente a organismos administrativos. El anuncio surgió mientras el Senado mantiene pendiente una votación clave sobre el acceso de la unidad de análisis financiero a información bancaria, luego de 2 empates por 23 votos. Esta propuesta provocó cuestionamientos desde sectores oficialistas, entre ellos Johannes Kaiser, quien advirtió sobre eventuales abusos políticos en el acceso a datos financieros. En contraste, el exministro Luis Cordero calificó como una caricatura la idea de que cualquier funcionario podría revisar libremente las cuentas de los ciudadanos. Oye, antes de entrar al tema, se acaba de hacer amigo Centro General de Madres y Padres. Centro, muy bien que un centro de padres se haga socio de tu. Impresionante. Oye, sí, el presidente Jorge Quirós lo hizo de nuevo. Estoy bien curioso porque recientemente había hablado el ministro Arrau, ministro de Seguridad, encargado de estos temas. Había hablado el ministro Alvarado, ministro del Interior, jefe del gabinete, el que se supone que los manda a todos. Y habían dicho ni una posibilidad de aprobar el lanzamiento del secreto bancario. Discusión que recordemos, estuvo en el Senado, 2 veces empate técnico. Ya les voy a contar que se viene para la tercera votación porque está bien interesante. Vuelven los senadores que estaban afuera y se puede desequilibrar la balanza. Pero lo interesante es que en este escenario el ministro Quirós, a contramano de lo que piensan los principales personeros de su gobierno que están metidos en esta materia, y al ser una persona de Hacienda, que es decir, entiende también la persecución del delito por esta vía, abre la puerta, yo te diría que es la primera vez que la derecha abre la puerta a discutir o al menos entrar a conversar la posibilidad de un levantamiento del secreto bancario. Jorge Quirós habla de agilizar el levantamiento del secreto bancario, pero él hace la salvedad, lo dice en sus declaraciones, de que este alzamiento de todas maneras aún permanecería a manos del Poder Judicial, pero que sería más ágil, más rápido a lo que es hoy día, que recordemos cómo funciona hoy día. Está la unidad de análisis financiero, que es la que detecta los movimientos y solicita a la Corte de Apelaciones determinada, ya de Santiago, de la región que sea, la posibilidad del alzamiento del secreto bancario. Y eso en general es un proceso que prácticamente el 100% de las veces la Corte de Apelaciones lo aprueba y dice, sí, es verdad, están los antecedentes fijos, démosle, alcemos el secreto bancario y da la orden judicial, pero lo que está proponiendo Jorge Quirós es tal vez hacer un mecanismo que sea mucho más rápido, mucho más acelerado, detalles que hasta ahora desconocemos, pero que en el fondo vuelven a revolver al gobierno y vuelven a también a, sobre todo en la moneda, a decir, bueno, ¿quién tiene el poder y quién toma las decisiones? Porque Claro. lo que dijo Jorge Quirós es que va a presentar un proyecto.
y sin preguntarle a nadie, no le preguntó a las personas con las que están dialogando en el Congreso sobre estos temas. Entonces, está yendo a contramano, revolviendo el gallinero Jorge Quirós. Vuelve la conversación en torno al secreto bancario y les iba a comentar justamente que se viene una tercera votación de este ítem en el Senado después de 2 empates. Y vuelven los senadores que estaban fuera, que son 4. Son que habían pareado sus votos y que ahora vamos a poder conocer su opinión a ver si logran desequilibrar la balanza. Aparentemente uno podría decir no tanto porque son 2 de centro izquierda y 2 de derecha, centro derecha. Uno de hecho es Rojo Edwards, entonces se sabe más o menos su posición. Los 2 de izquierda que estamos viendo en pantalla, Alfonso Urresti y Loreto Carvajal del PPD y del PS respectivamente, van a votar a favor. Pero está la figura de, era que no, Miguel Ángel Calisto. Se supone que demócratas, aunque en demócratas lo tienen ahí un poco fuera de los circuitos, en el sentido de que es alguien que está atravesando por un proceso judicial y que es probable que lo desafuere, ¿ya? Entonces, Calisto se vuelve en una figura en la que tal vez se puedan negociar estos elementos importantes. Recordemos que Demócrata es un partido oficialista, pero en general son de los partidos oficialistas que están más alejados del gobierno. Entonces, nombres como el de Calisto, el de Matías Walker, pueden ser el voto disidente, un voto que en el fondo desequilibre la balanza hacia otro lado. Si vota a favor, el empate se mantiene. O sea, perdón, si vota en contra del alzamiento del secreto bancario, sigue habiendo un empate técnico en el Congreso y va a ser muy difícil, a menos que se enferme uno de los senadores y no vaya, que ese empate se vuelva a desequilibrar. Y lo último es lo que dijo Johannes Kaiser. Un poco lo adelantaba Gerald. No sé si hay video de esto, José. Si no hay video, no importa, podemos comentar la cuña, pero levanta justamente algo que Luis Cordero criticó ayer acá, que hay parlamentarios que todavía están en este conflicto en torno a las libertades individuales. Johannes Kaiser lo lleva al extremo y lo vamos a comentar por qué, pero Luis Cordero decía que eso es un debate noventero, está poco actualizado y no tiene mucho que ver con el debate actual. ¿Qué es lo que dice Johannes Kaiser? Yo no estoy dispuesto a que un militante comunista o del FA, refiriéndose a la unidad de análisis financiero, tenga discrecional acceso a mi cuenta de banco. Punto. El secreto bancario nos protege del totalitarismo y del delito, y no hay garantía en este planeta que me haga confiar en que los delincuentes de extrema izquierda no van a abusar de este acceso si lo obtienen, dice el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, poniendo tal vez la cuota más extrema de este debate, que es un cierre absoluto a la posibilidad de debatir el alzamiento del secreto bancario, que recordemos, y insisto en este punto porque a veces la gente no lo conoce en su totalidad, sí existe el alzamiento del secreto bancario, solo que en verdad el gran punto de traba es que es muy lento, demora mucho. Entonces es muy ignorante, se habían propuesto posibilidades de que la unidad de análisis financiero, que es una institución seria, que es criteriosa en general, pudiese tomar esa decisión. Y si hay algún funcionario, y esto es importante que se sepa, eso está en el proyecto que está hoy día empatado en el Senado, si hay un problema de que, por ejemplo, hubo un funcionario que abusó del acceso a este tipo de información, las posibilidades de que le abran sumario y las sanciones son altas, no son pocas. Entonces, y eso está integrado en el debate. Entonces, no es como si alzamiento del secreto bancario, no alzamiento del... Ahí está. Ahí está el tuit. Dice, se lo voy a explicar con manzanita, dice Kaiser. Yo no estoy dispuesto a que un militante comunista o del Frente Amplio tenga discrecional acceso a mi cuenta de banco. Punto. El secreto bancario no protege del totalitarismo y del delito y no hay garantía en este planeta que me haga confiar de que estos delincuentes de extrema izquierda no van a abusar de este derecho, de este acceso de la Oye, perdón que me burle de las declaraciones del exdiputado Johannes Kaiser. Hay que precisar la información, por supuesto, porque lo que se está discutiendo sobre este proyecto, ya lo decía Camilo, pero lo volvemos a repetir y otra vez. Esto que se está discutiendo mantiene autorización judicial, lo cual significa no decide un funcionario, no decide un ministro, no decide la unidad de análisis financiero sola, lo decide un tribunal. Entonces ahí cambia completamente la discusión que está planteando Johannes Kaiser a través de X, que es totalmente mentira. Así que en eso está la conversación. Estaría bueno en el chat, no lo he leído mucho sobre el tema, pero
¿Qué opinan de lo de Jorge Quiroz? Sí, ese es el giro en esto, porque es ver a alguien de derecha en el fondo abrirse a la conversación respecto Bueno, al pero era lo lanzamiento que de- decía Luis Cordero acá, que ya superaba el contexto. Ya no era un Es que tema de... que fue lo que ocurrió con y por eso es importante. Muchos comentaban por qué nos habíamos centrado tanto en una noticia que podía ser de carácter policial. Pero el problema de esa noticia de carácter policial, que es un operativo de la PDI para desmantelar un brazo completo de lavado activo del Tren de Aragua, es una noticia que efectivamente tiene unas implicancias políticas muy importantes, porque evidencia que y lo dicen los mismos fiscales, y eso es lo más llamativo de todo. Los fiscales dicen, si tuviésemos una herramienta que agilizara el lanzamiento del secreto bancario para identificar estos movimientos que realiza el crimen organizado, todo nos vendría bastante bien, las investigaciones serían muchísimo mejor y mucho más ágiles, y la persecución del delito sería mucho más óptima. Entonces, cuando eso hay oídos sordos en el mundo político respecto a esto, eso llama mucho la atención, e incluso levanta sospechas. O sea, esto a mí me recuerda, a propósito que estoy viendo de nuevo Narcos, la serie de Netflix. Buenísimo, donde aparece Pedro Pascal. Y hay un momento Muy lindo. histórico que está bien retratado. Pedro Pascal, que era uno de los agentes de la DEA. Sí. Y esa es una serie polémica porque hay mucho tocamiento de, digamos, de lo que ocurrió realmente, cuál es la verdadera influencia de lo. De hecho, cuando yo estuve en Colombia, les cargaba la serie porque le daba mucho crédito a los gringos y no tanto a los colombianos. ¿Sí? Y cuando en el fondo la caída de Pablo Escobar para los colombianos es como una cuestión así como Propia, identitaria. es propio, claro, Sí. es parte del Estado. Entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, en algún momento de Pablo Escobar, y que está de manera bien retratada, creo yo, en la serie, y también se puede esto revisar en la historia, hay un momento en que el Parlamento colombiano vota en contra de que los criminales tipo Pablo Escobar sean extraditados a Estados Unidos, Ujú. que era algo a los que los narcos le tenían terror. Entonces tú dices, ¿por qué estos que pueden... Y eran razones que uno dice, sí, políticamente relevante y todo, pero en el fondo eran razones que terminaban ayudando Claro. a este mundo. Entonces, yo no digo que sea lo mismo, tampoco estoy diciendo que hayan parlamentarios que estén mojados por el crimen organizado, que puede pasar, ya ha pasado en el mundo, pero a mí me da la impresión de que están haciéndole el juego al crimen organizado. Igual es interesante entender cómo funciona el secreto bancario fuera de Chile. Sí. Para decir, este es el escenario. Fuera de nuestro país, el secreto bancario tradicional prácticamente ha desaparecido. Ya no existe. Debido a la presión internacional contra la evasión fiscal y el lavado de activos, que es lo que estamos debatiendo a propósito del Tren de Aragua. Ujú. En la actualidad, el sistema financiero global opera bajo un esquema de intercambio automático de información entre países. Ese se llama el Estándar Común de Reporte de la CRS, diseñado por la OCDE, adoptado por más de 100 países, donde automáticamente los bancos recopilan datos financieros de clientes extranjeros. Te voy a decir en países donde se aplica. Por ejemplo, este CRS, el Estándar Común de Reporte, es de más de 100 países. Suiza y Luxemburgo. Si un chileno abre una cuenta en Ginebra o en la banca privada de Luxemburgo, el banco recopila el saldo, los intereses y los datos personales del titular. Anualmente, la autoridad fiscal de ese país envía la información de forma digital y masiva al Servicio de Impuestos Internos de Chile. En España, Alemania y el resto de la Unión Europea está el CRS, este estándar de reportería, estrictamente. Cualquier persona sin residencia fiscal en Europa verá sus saldos reportados de forma automática hacia su país natal. Las Islas Caimán y Bermuda, aunque históricamente eran considerados paraísos fiscales, hoy están a la deriva del CRS. O sea, incluso fuera de Chile, no hay secreto bancario si tú haces una cuenta en el extranjero. El modelo particular de Estados Unidos. Estados Unidos es el único centro financiero que no firmó este estándar. Utiliza un mecanismo diferente que se llama FATCA y acuerdo de reciprocidad bilateral. Los bancos estadounidenses no envían reportes masivos bajo el estándar de la OCDE. Sin embargo, Estados Unidos tiene acuerdos de intercambio de información tributaria, la TIEA, y convenios de doble tributación. Países sin intercambios que con la CRS, este estándar: El Salvador, Filipinas y Camboya, y República Dominicana y Guatemala. No está bajo la CRS. Solamente para entender los modelos de reportería bancaria a nivel internacional. Sí, ¿te acuerdas que también comentamos hace algunos días, a propósito de esto del Tren de Aragua, que ellos también tienen esa visión respecto a los paraísos fiscales? Paraísos fiscales que
tal como decía Nico, están en franco retroceso, no son lo que eran antes. En algún momento el tema de la información hoy día circula de manera mucho más expedita, pero por ejemplo el caso de Curazao, país que está impresionantemente en el Mundial de Fútbol y que también es considerado un lugar, digamos, en donde fondos de, que al menos en investigaciones del mundo estarían recalando en ese país, ¿Tú en cachai bancos que- de ese país. Perdón, este es un tema, a propósito de todo esto, una figura que en España no ha tenido este tema del secreto bancario, para que sepa, Johan, es Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, la cantante, mantiene una deuda con el fisco millonaria y esto se ha ido transparentando por el tema del secreto bancario. Mira, eso le ha pasado a varios igual, le pasó a Alexis Sánchez, de hecho, el tema ahí con los problemas de Hacienda, bueno, Shakira, caso más icónico, que justamente buscaban mecanismos para eludir impuestos, algo que es muy sancionado y que Hacienda en España tiene una capacidad también de investigar. Igual es tener una toda esa locura data. la cantidad de cobertura que le damos a Johannes Kaiser. Y es como, ¿por qué no le damos la misma cobertura a Meo? Porque no es parlamentario. Pero ¿no es parlamentario Johan? Meo no es parlamentario. No, pues no es. Johan es sí, pues, diputado. No, Distrito 10. no, pero No, tengo entendido que es exdiputado. No, diputado. Está dentro de la banca. Sí, pues Nah. sí, todos estos puntos de ¿Y prensa los hace quién del votó Congreso. por Johannes Kaiser? No, sí votaron. No, Oye, es exdiputado. Ah, porque renunció Sí, para ser po. presidente. Sí, Sí, pues yo también tengo entendido que es exdiputado, Sí, no ¿y está no como volvía? congresista. todos nos confundimos, pero por ejemplo, si buscáis, mira, vaya en YouTube, Johannes Kaiser es youtuber y exdiputado. ¿Viste? Voy a averiguar. Tenemos ahí un No, es efecto que- Mandela. es que tenemos un efecto Mandela con Kaiser y lo consideramos como... es el presidente del Partido Nacional Libertario, ¿vio? Sí. Se nos confunde. Hay es toda la razón, excandidato. porque hubo elecciones parlamentarias con las Ya, presidenciales po. y él fue a las presidenciales. Sí, po. po. Sí, pues entonces todos como que tenemos un efecto Mandela con que sigue el Congreso y no es tan importante como para tenerlo ahí. Tiene 8 diputados del Partido Nacional Libertario, entre ellos Pierre Carlesi, que es muy mediático. Pero eso no quiere decir que esté. Y hay un efecto Mandela. Sí, ¿Qué le pasa a mucha que gente? Juramos que sigue haciendo. No, ¿verdad? sí, a mí también me pasó. Pero después empecé a pensar, oye, pero tanto peso le damos a Johannes Kaiser. Nada, está muy financiado, está muy inflado. Lo vemos en los debates mediáticos. Pero no es que sea Claro. diputado. Oye, yo creo que aquí es importante hacer algo que a veces cuesta mucho en la política, que es ponerle nombre y apellido a estas decisiones, porque muchas veces hablamos de la derecha, de la oposición o del Senado, pero estas leyes que se aprueban o se rechazan hay que decirlas con nombre y apellido. ¿Quién votó en contra del levantamiento del secreto bancario? Andrea Valladares, Renovación Nacional. Miguel Becker, Renovación Nacional. Rodolfo Carter, Independiente Republicano. Luciano Cruzcoque, Evópoli. Camila Flores, escuche muy bien, saque sus propias conclusiones, Renovación Nacional. Sergio Gaona, UDI. María José Gatica, Renovación Nacional. Vanessa Kaiser, del PNL. Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovich, Ahí está. Carlos Kuschel, Enrique Lee, Andrés Lonton, de Renovación Nacional. Javier Macaya, Iván Moreira, Paulina Núñez, de Renovación Nacional. Manuel José Osandón, Gustavo Sangüesa, de la UDI. Arturo Esquela, de Republicanos. Renzo Trisotti, Ignacio Rutia. Sí, Estos pero tres son eso- de Partido Republicano. Pero eso parece que está medio desfasado porque ¿Por qué? A ver, yo entiendo, senadores. Están mencionando todos los de derecha. Sí, sí. Ah, ya. O ya, más sí. que de los de derecha, los que rechazaron el Sí, secreto lo bancario. que pasa es que escuché, por ejemplo, diputados que en el pasado trámite, antes de que llegara al Senado, Ujú. estaba Camila Flores, que también Sí, votó po. cuando era diputada, y ahora como senadora. Entonces ahí se repetía el Sí. nombre de ella, y además lo otro es que el Partido Nacional Libertario, claro, tiene 8 diputados, pero tiene solamente una senadora, que es la Vanessa Kaiser. Que Vanessa Kaiser, ahí hay una cosa. Es la hermana de Johannes Kaiser. Sí, po. Ahí uno está enredado. Tú dices que hay que pescar más a Vanessa Kaiser que a Johannes. Es más peligrosa por lo menos hoy. Son las 9:31, 9:31. Estamos en vivo conversando lo que está pasando en esta actualidad que nos vuelve locos en este país salvaje.